Bienvenidos al programa de capacitaciones en seguridad y salud ocupacional de MB Medellín SAC. En esta sesión revisaremos el PET de soldadura con oxiacetileno. Soldar con oxiacetileno, aunque es una técnica común y efectiva, conlleva ciertos riesgos que deben ser tomados siempre en cuenta para así garantizar la seguridad del operador y el entorno en el cual se está desarrollando. Algunos de los riesgos que tenemos es el riesgo de incendios y explosiones, ya que el acetileno es un gas altamente inflamable que puede formar mezclas explosivas con el aire en ciertas concentraciones. Un manejo inadecuado de este gas puede provocar incendios y explosiones. También tenemos el riesgo a quemaduras, ya que la llama generada por este gas puede causar quemaduras graves si es que entran en contacto directo con la piel. Tenemos también riesgo a la exposición a sustancias químicas, ya que el acetileno puede descomponerse en presencia de ciertos metales, formando compuestos peligrosos como el fosfuro de calcio, que es tóxico si es que se inhala. Además de la exposición prolongada de este gas, puede causar síntomas como mareos, dolores de cabeza y náusea. También tenemos el riesgo de inhalación de humos y gases, ya que soldar con oxiacetileno produce humos y gases que pueden ser tóxicos si es que se inhalan en grandes cantidades o durante periodos muy prolongados. Finalmente, tenemos el riesgo de explosión de los cilindros, ya sean los cilindros de oxígeno o de acetileno, ya que estos pueden explotar si es que tienen un manejo incorrecto o si se dañan debido a golpes o caídas. También pudieran explotar si es que están expuestos a altas temperaturas en ambientes abiertos. Para minimizar estos riesgos, es crucial seguir las buenas prácticas de trabajo seguro, así como siempre usar los equipos de protección personal adecuados, como también asegurarse de que el área de trabajo esté bien ventilada, manipular y almacenar los cilindros correctamente y sobre todo recibir una capacitación adecuada en el manejo de este oxiacetileno antes de intentar soldar con esta técnica. Importante tener a la mano los extintores contra incendios adecuados y saber cómo usarlos en caso de emergencia. Con la revisión de este procedimiento, te enseñaremos a medir los riesgos esenciales con esta soldadura para proteger tu salud, tu seguridad y así cumplir con las regularizaciones aplicables para este procedimiento. Recuerda, prevenir los daños a la propiedad, al medio ambiente, garantiza la continuidad de las operaciones de MB Medellín-SAC. Repasemos juntos este procedimiento y sin mayor preámbulo, comencemos. El objetivo que buscamos alcanzar con la revisión de este procedimiento escrito de trabajo seguro es establecer las normas con la finalidad de evitar daños, accidentes por quemaduras causados por el efecto de chispa, fuegos, probables explosiones generados por las operaciones con soldadura de oxiacetileno. El alcance está dirigido para todos los trabajadores de MB Medellín SAC que realicen trabajos con llama abierta, llámese torneros, mecánicos o electricistas. Repasemos los EPPs, materiales y herramientas de este procedimiento. Es muy importante verificar las condiciones de sus EPPs, equipos de protección personal, antes de iniciar cualquier actividad programada. Dentro de la labor existe una gran probabilidad de desprendimiento de rocas o en trabajos en altura pudiera caer alguna herramienta. Por ello, es muy importante al iniciar las labores usar un casco de ala ancha con un portalámparas y una lámpara eléctrica para poder alumbrar las zonas con poca visibilidad. Los lentes de seguridad son muy importantes para cubrir nuestros ojos de polvos generados en la labor, la chispa en un trabajo esmerilado o un trabajo de soldado, así como algún agente químico. En la labor minera, la tasa de lesiones oculares es muy alta. Por ello, es muy importante que los anteojos estén bien usados y no rayados, pero sobre todo limpios para poder observar bien el área de trabajo. Orejeras y tapones auditivos son importantes también porque en las labores mineras el ruido es muy alto. Respirador y filtro contra polvo no solo nos protegerá del polvo generado en la labor, sino también ante la presencia de algunos gases tóxicos, sobre todo en trabajos en caliente.
Guantes de cuero. Nos permite un mejor agarre, sobre todo evitar algún corte por algún material con filo, como rocas, alguna herramienta que tenga algún filo, alguna baranda con algún filo que pudiera generarnos algún corte, etcétera. La ropa de trabajo debe tener cintas reflectivas que tienen la capacidad de reflejar la luz de regreso de su fuente, haciendo que sean más visibles para los ojos humanos durante la noche principalmente o en situaciones de poca luz. Esta característica ha ayudado mucho a prevenir miles de accidentes dentro de una labor. Botas de jeve con punta de acero. Las botas de caucho están especialmente diseñadas para usarse en ambientes hostiles y o corrosivos, especialmente en la industria minera. Además de protegernos de la humedad, la punta de acero tiene un refuerzo especial que protege al pie, más específicamente los dedos, ante cualquier caída de rocas o elementos con filo o herramientas. Estas botas industriales deben contar también con una suela antideslizante que permita o brinde una mayor seguridad en terrenos resbaladizos y así evitar caídas. EPPs para soldadura. Lente de soldar. Este es el EPP más importante en esta actividad, ya que nos garantiza una protección ocular durante el proceso de soldadura. Al soldar, se genera un arco eléctrico extremadamente brillante que emite radiación ultravioleta o una luz muy intensa, y estas radiaciones pueden dañar seriamente los ojos, causando no solo quemaduras en la córnea, sino también lesiones graves como cataratas, etc. Los lentes de soldar están diseñados específicamente para filtrar estas radiaciones nocivas y así proteger los ojos de nuestros soldadores. Además, están diseñados para reducir el brillo intenso del arco eléctrico, lo que permite al soldador ver claramente el área de trabajo y realizar la soldadura con mucha precisión. En los trabajos en caliente es muy importante usar ropa adecuada para poder protegerse de las chispas, del calor y sobre todo de las posibles salpicaduras de metal caliente. Y aquí hay algunas prendas que recomendamos para usar en este proceso. Camisas de manga larga y pantalones largos. La ropa debe cubrir completamente los brazos y las piernas, proporcionando así una capa adicional de protección contra las chispas y las salpicaduras de metal caliente. Es importante un delantal de cuero, un delantal de cuero que sea resistente al calor. Este nos puede proteger del torso y las piernas de las chispas y además del calor generado durante la soldadura. Guantes de soldadura. Los guantes de cuero o material resistente al calor protegen las manos de quemaduras y lesiones causadas por el calor intenso y las chispas. Es muy importante asegurar que los guantes sean lo suficientemente gruesos para poder proporcionar una protección adecuada. Este es un elemento adicional o un complemento al casco del soldador, que tiene la función principalmente de cubrir el cuello ante probables salpicaduras. Las botas de seguridad deben ser siempre de punta de acero y una suela resistente al calor, proporcionando protección para nuestros pies contra caídas de herramientas, pero también de chispas y calor generado durante el proceso de soldadura. Es importante asegurarse que la ropa siempre esté limpia, que no tenga aceites, que no tenga grasas, ya que estas sustancias pudieran inflamarse fácilmente con exposición del calor, sobre todo con las chispas generadas por este proceso de soldadura. Equipos. El equipo que usaremos en este procedimiento es el equipo de oxicorte, que está compuesto por dos cilindros, el cilindro de oxígeno, el cilindro de acetileno, las válvulas de reguladoras de presión, los cables, chispero para encender la llama, las boquillas y el soplete. Las herramientas y materiales. En herramientas usaremos chisperos, los extintores de PQS, martillo, alicate universal, llaves mixtas y de materiales, la tiza de caldaria y el bórax. Revisemos los procedimientos. Antes de iniciar los trabajos de soldadura, debemos siempre considerar las siguientes actividades. Primero, inspeccionar los CPP de seguridad establecidos en el punto de trabajo. Esta actividad es muy importante porque debemos de mitigar siempre los potenciales riesgos de accidentes, tanto por explosión, por quemaduras, como salpicaduras de chispa a los ojos e inhalación de gases tóxicos.
Debemos coordinar con el supervisor para tener entendido el trabajo que vamos a realizar, así como cada una de las actividades comprometidas en él. Para ello, es importante tener todo especificado en la orden de trabajo. No debemos hacer más de lo que nos especifica en la misma orden. Además, debemos identificar los peligros, evaluar los riesgos, así como adoptar las medidas de control y registrarlas siempre en el IPRC continuo. Recordemos que esta herramienta nos va a ayudar a mitigar riesgos, es decir, observaremos que no exista condiciones inseguras ni tampoco la probabilidad de hacer actos inseguros que nos puedan causar algún daño. Si hubiera alguna duda, se debe resolver siempre en este primer paso. Luego tenemos que elaborar el permiso escrito para trabajos de alto riesgo, el PETAR. Recordemos que esta actividad está tipificada dentro de una actividad de alto riesgo. Y para ello, debemos indicar claramente la fecha, así como los horarios de inicio y fin de esta tarea. Siempre deberá estar firmado por el supervisor, así como los ejecutantes de la tarea. Inspeccionar los equipos de oxiacetileno con el checklist preuso de verificación del estado de las botellas de oxígeno y acetileno, mangueras, etcétera, ¿no? Con este documento de inspección, lo que vamos a hacer es asegurar que la máquina esté en buenas condiciones de funcionamiento, así como el buen estado de los accesorios como el cilindro, las mangueras, los reguladores, las válvulas de corte, boquillas de llama, válvulas antirretorno, sopletes, etcétera. Debemos colocar biombos para evitar la propagación del arco de luz cuanto sea posible su empleo en el área de trabajo. Es decir, usar biombos al soldar con oxiacetileno, especialmente en entornos donde hay personas o materiales inflamables cercas, es muy importante, ya que los biombos ayudan a contener las chispas, el calor, lo que reduce así el riesgo de lesiones personales y daños materiales. Además, los biombos pueden proporcionar una cierta protección contra la radiación ultravioleta y la luz generada por la soldadura. Verificar que no exista fugas de oxígeno o acetileno en las conexiones y las mangueras medizas es una práctica crucial para garantizar la seguridad durante todo el proceso de soldadura con oxiacetileno. Los pasos que se recomiendan para realizar esta verificación va desde la preparación del equipo, es decir, asegurarse que todos los cilindros, tanto de oxígeno como acetileno, estén bien cerrados, desconectar los sopletes de las mangueras, verificar que los reguladores de presión estén apagados y asimismo asegurarse que el área de trabajo esté bien ventilada y libre de alguna fuente de ignición. Procedemos a la inspección visual. Para ello, debemos examinar visualmente todas las conexiones de las mangueras y los sopletes para detectar algún posible daño. Estos como son grietas, abolladuras o alguna deformación fruto del trabajo. Inspeccione también las roscas de las conexiones para asegurarse que estén limpias y en buenas condiciones. Luego, aplicaremos la solución jabonosa. Para ello, vamos a preparar una solución jabonosa suave, es decir, con agua y un detergente líquido en un recipiente. Luego, aplicaremos la solución en todas las conexiones de las mangueras y los sopletes para verificar que no exista fuga. Búsqueda de burbujas. Observemos cuidadosamente las conexiones de las mangueras y los sopletes mientras el sistema esté presurizado. Busquemos burbujas que se formen en las soluciones jabonosas. Ello nos indicará que existen fugas. Si observamos que salen burbujas, esto definitivamente es una indicación de que hay fuga de gas. Para ello, debemos cerrar inmediatamente el cilindro correspondiente. Recuerde que primero hacemos el paso con el cilindro de oxígeno y después con el de acetileno. Desconectemos la zona afectada y examinemos la causa de la fuga. Puede ser necesario reemplazar alguna junta defectuosa o apretar un poco más la conexión que vemos que está floja. Debemos repetir este paso luego de corregir la zona defectuosa y volver a aplicar la solución jabonosa y verificar nuevamente que no exista fugas. Finalmente, hagamos una prueba de fuga en las mangueras mellizas flexibles. Para ello, examinemos visualmente las mangueras mellizas para detectar que no existe ningún daño como cortes o abolladuras y repetir la fórmula de aplicar la solución jabonosa, pero en toda la longitud de la manguera. Y verifiquemos que no existan burbujas. De existir burbujas, vamos a tener que reemplazar la manguera misma. Procedemos a operar ya el equipo.
Antes de encender el pico, es importante asegurarse que todo el equipo esté en buenas condiciones, es decir, esté correctamente configurado. Esto incluye verificar que los cilindros tanto de oxígeno y acetileno estén conectados correctamente, que los reguladores estén ajustados y que las presiones estén adecuadas y las mangueras sobre todo estén en buen estado. El primer paso que debemos hacer es pararnos siempre al lado regulador antes de abrir la válvula, nunca de frente. Pararse al costado regulador en vez de al frente ayudará a proteger al soldador en caso de que exista una fuga o una explosión inesperada al abrir la válvula del cilindro. Esto minimiza la exposición directa del cuerpo ante cualquier gas peligroso que pueda escapar. Pero no solamente ello, recuerden que el punto más débil del regulador es el sobrete. Cuando ocurre una explosión en el regulador, lo que usualmente salta primero es el tornillo de ajuste y esto a la presión que sale puede ser equiparado a estar parado frente a un rifle de 30 milímetros, es decir, una bala de 40 milímetros te puede atravesar fácilmente. Por ello, no pararse delante de un regulador por precaución. Siguiente paso es aflojar el tornillo de ajuste en el regulador antes de abrir la válvula. Abrimos la válvula del cilindro en este caso acetileno o oxígeno, sin aflojar el tornillo de ajuste del regulador, lo que puede causar es un aumento repentino y brusco de presión en el regulador. Esto puede dañar el regulador y comprometer su funcionamiento. El aflojar el tornillo de ajuste del regulador permite que el gas fluya gradualmente a través del regulador y hacia las mangueras y el soplete. Esto reduce significativamente el riesgo de retroceso repentino y violento cuando se abre la válvula de un cilindro, lo que podría causar algún daño o alguna lesión al operador o a quien esté cerca del mismo. Siguiente paso es abrir las válvulas de los cilindros lentamente. Abra lentamente las válvulas primero del oxígeno y después del acetileno y hacerlo gradualmente para evitar golpes de presión repentinos en las mangueras y equipos. Este paso es importante porque vamos a purgar las mangueras. Una vez abiertas las válvulas de los cilindros o que estén abiertas, el proceso de purgar se hace abriendo lentamente ahora sí las válvulas de los sopletes, permitiendo que los gases fluyan a través de las mangueras durante algunos segundos. Abrimos siempre, recuerden, el oxígeno y luego el acetileno, y esto gradualmente, con el fin de que se elimine cualquier aire contaminante que pueda haber quedado en las mangueras. Luego de purgar las mangueras, lo que vamos a hacer es cerrar las válvulas de los sopletes y las válvulas de los cilindros. Ahora sí procedemos a iniciar el encendido del oxiacetileno. Para ello, lo que vamos a hacer es regular la presión de salida de los gases. Abra primero las válvulas del oxígeno hasta que el anómeno de entrada registre un aumento de presión y continúe así hasta llegar más o menos a unos 15 a 25 bar para luego abrir la válvula del acetileno, pero lentamente. Abra lentamente los reguladores de acuerdo al trabajo que se hará utilizando la presión necesaria y esta debe estar indicada en los manómetros de salida de ambos reguladores, del oxígeno y del acetileno. Procedemos al encendido de pico. Para ello usaremos un encendedor o una chispa de fósforo. Abra lentamente la válvula de corte del acetileno en la antorcha o en el soplete y usando un encendedor o una chispa de fósforo iniciaremos el fuego. Deja que el acetileno fluya durante un breve momento hasta estabilizar la llama. Esta debe contener un color más o menos amarillo y cuando deje de sacar humo, porque va a iniciar sacando humo, y deje de sacarlo, este será el indicador de que es el momento de abrir ahora sí la válvula de oxígeno. Una vez que el acetileno está encendido y estable, abra lentamente la válvula de corte del oxígeno en el soplete y ajuste la proporción del oxígeno hasta obtener una llama adecuada. Ajuste la llama girando las válvulas de corte del acetileno y el oxígeno según sea necesario. Recuerde que la llama ideal para la soldadura es una llama azul brillante y estable. A esta llama se le denomina como la llama neutra y es la recomendada para soldar con soldadura autógena. Finalmente, antes de comenzar ya a soldar, asegure que la llama esté funcionando correctamente y que no exista irregularidades como chispas o zonas de sombra. Si es necesario, ajuste la configuración de la antorcha para obtener una llama adecuada.
Una vez que la llama esté estable y lista, puede comenzar el proceso de soldadura, dirigiendo la llama hacia la zona de trabajo y aplicando el metal de relleno según sea necesario. Terminado el trabajo, es importante entender el proceso de apagado de los equipos. Para ello, tenemos que detener primero el suministro de gas antes de apagar la llama. Cierre las válvulas de corte en el soplete para detener el suministro de gas. Es muy importante siempre empezar con la válvula de acetileno que está en el soplete. Y esta debe ser siempre la primera que debemos cerrar, de lo contrario la flama seguirá siempre ardiendo. Luego de ello, procedemos con la válvula de oxígeno. Esto ayudará a prevenir cualquier riesgo de fuga durante el proceso de apagado. Cierre las válvulas de los cilindros una vez que las válvulas de corte de la antorcha están cerradas. Cierre primero las válvulas empezando con el acetileno y luego con el oxígeno, girando las manijas siempre en sentido horario. Es importante asegurarse que las válvulas estén completamente cerradas para evitar fuga de gases. Fíjese mucho en los manómetros de salida que nos indique que no exista ningún valor de presión. Ese es el indicador de que no existe salida de gas. Para finalmente repetir el proceso de purgar las antorchas, es decir, cerramos las válvulas, abrimos las válvulas de corte de las antorchas o el soplete para sacar todo el gas que pueda quedar inerte en este proceso. Muy importante tener en cuenta que debemos, cuando estemos trabajando con soldadura oxiacetilénico, mantener una distancia adecuada para evitar tropiezos al momento de hacer la soldadura. Las botellas de oxígeno y acetileno deberán poseer caperuzas o protectores correctamente instaladas. Estas caperuzas proporcionan una barrera física que protege las válvulas de los cilindros ante posibles daños causados por un impacto o por caída. Esto ayudará también a mantener íntegra la estructura de los cilindros y evitar fuga de gases. También ayudan a prevenir la contaminación y la corrosión de las válvulas, así como las conexiones dentro del cilindro, ya que estas al estar cubiertas reducen la exposición de agentes externos como la humedad, el polvo o productos químicos que puedan causar la corrosión y el deterioro del equipo per se. Al interrumpir el trabajo es muy importante no tener la antorcha cerca de las botellas de oxígeno y acetileno. La radiación que puede generar el calor de la antorcha puede calentar las botellas de oxígeno o acetileno, lo que podría afectar negativamente la integridad estructural de la misma y provocar una explosión, que es lo que queremos evitar. Las botellas de gas comprimido deberán estar colocadas siempre en posición vertical y aseguradas de forma tal que no puedan caer al piso. Recuerden que deben tener en todo momento el capuchón de seguridad, además de estar bien ubicadas a una distancia entre 5 y 10 metros de la zona de trabajo. Cuando realice trabajos, debe verificar continuamente que las mangueras de los equipos de oxicorte no estén ubicadas debajo del punto de trabajo. Esto para evitar que el material producido al momento de soldar de altas temperaturas no caiga dentro de la manguera y pueda deteriorarla y generar una explosión. Recuerde siempre, luego de culminar los trabajos, aplicar colpa, es decir, dejar limpio la zona de trabajo y ordenada para que el siguiente turno pueda tener las condiciones adecuadas y seguras para trabajar en la soldadura. Repasemos las principales restricciones de este procedimiento. Está prohibido arrastrar o golpear las botellas de oxígeno y acetileno. Para los efectos de traslado siempre usamos el carrito portabotellas. Recordad que arrastrar o golpear las botellas de oxígeno y acetileno pueden causar daños en las válvulas o en las estructuras de los cilindros. Estos daños pueden resultar en fugas de gases peligrosos o en la pérdida de la integridad estructural del mismo cilindro, aumentando así el riesgo de accidentes. El oxígeno y el acetileno, recordemos que son gases altamente inflamables y que pueden reaccionar violentamente en presencia de una chispa o calor. Golpear o dejar caer los cilindros naturalmente va a provocar daños que podrían aumentar la posibilidad de riesgos de fuga o incluso explosión si los gases se inflaman. Nunca debemos usar aceite en los reguladores, sopletes, accesorios
y otros equipos en contacto con oxígeno. El aceite puede dañar los componentes de los equipos de oxígeno, causando problemas de funcionamiento y reduciendo la vida útil de los mismos. Este puede resultar en costosas reparaciones o incluso en la necesidad de reemplazar todo el equipo por completo. Asimismo, recordar que el aceite en contacto con el oxígeno puede afectarlo negativamente en su pureza. Nunca utilizar el oxígeno puro como un elemento de refrigeración para su cuerpo, ni tampoco soplar el polvo que está dentro de la ropa con este oxígeno, puesto que enriquece el aire que está alrededor de él, facilitando así la combustión de la ropa que estamos soplando, las grasas que estuviesen presentes o algunos otros combustibles. Recordad que el oxígeno puro facilita la combustión de los materiales que son fácilmente inflamables. Recuerde que están trabajando con fuego y es peligroso. Nunca soldar los recipientes que hayan contenido combustibles o gases inflamables sin un permiso del Departamento de Seguridad. Estos recipientes, a pesar que pueden estar vacíos, aún pueden contener residuos de vapores que son altamente inflamables. Al soldar estos recipientes, sin tomar las precauciones adecuadas, se corre con el riesgo de provocar una explosión o un incendio debido a la presencia de estos vapores que pueden encenderse rápidamente con el calor generado por este proceso de soldadura. Operar solamente el equipo cuando esté provisto de válvulas de seguridad apropiada. Las más recomendables es las famosas válvulas flashback o válvulas antirretorno. Estas válvulas están diseñadas para evitar que la llama retroceda hacia el suministro de gas, lo que puede ocurrir durante ciertos procesos de soldadura o corte. Importante, no exponer los cilindros al sol o a fuentes de calor que hagan sobrepasar la temperatura de estos cilindros a temperaturas superiores a 50 grados centígrados. Las altas temperaturas pueden causar la degradación de los materiales en el cilindro, así como las juntas, los sellos y recubrimientos protectores. Esto puede comprometer la integridad estructural del cilindro y aumentar el riesgo de fugas, rupturas y por ende explosiones. Los cilindros de gas comprimido están diseñados naturalmente para soportar ciertas condiciones de temperatura y presión. Exponerlo a temperaturas extremadamente altas hará que en el interior la presión interna se eleve, lo que podría provocar una explosión. No enredar la manguera en los cabezales ni colgar el soplete sobre ellos. Al enredar la manguera alrededor de los cabezales del soplete, se corre el riesgo de obstrucción del flujo de gases a través de las mangueras. Esto podría causar presiones inadecuadas en el soplete, lo que afectaría negativamente la calidad del trabajo de soldadura o de corte, y posiblemente resultaría en una operación insegura y podríamos correr algún riesgo de algún incendio o inflamación. Enredar la manguera alrededor de los cabezales del soplete también puede dañar la integridad de la manguera per se, causando abrasión, pellizcos o incluso perforaciones. Esto, naturalmente, genera algún riesgo de fuga de gases inflamables y ya conocemos los resultados de los mismos. Nunca introducir los equipos en lugares confinados o espacios reducidos, al menos que presentemos las condiciones adecuadas para el mismo trabajo. Recordemos que en espacios confinados, el acetileno liberado durante el proceso de soldadura puede acumularse fácilmente, y esto debido a la falta de ventilación o una ventilación adecuada. Esta acumulación aumenta el riesgo de formación de una mezcla explosiva de acetileno con el aire, que lo que puede provocar una explosión. Además, en espacios confinados, la concentración de acetileno puede aumentar rápidamente, reduciendo así la cantidad de oxígeno disponible para poder respirar. Esto lleva a una situación de falta de oxígeno que puede generar una asfixia, lo que representa un grave peligro para la vida. Por ello, es importante, de darse el caso, primero ventilar el ambiente y luego usar máscaras con oxígeno. Y como estamos trabajando con llamas abiertas, es muy fácil que se puedan encender, aumentando así el riesgo de incendios y explosiones y no poder controlarlas a tiempo. Debemos también mantener el cilindro de oxígeno limpio de aceites o grasas. Nunca lubricar los equipos de oxígeno. Recuerde que el oxígeno, al contacto con aceites, grasas u otros materiales inflamables,
puede crear un peligro de incendio o explosión, ya que el oxígeno reacciona violentamente con estos materiales. En su lugar, debemos utilizar lubricantes específicamente diseñados para tal fin y que sean además compatibles con alta pureza del oxígeno y que no representen algún riesgo de inflamación. Es importante recordar que el acetileno puede reaccionar de manera muy peligrosa con el cobre, especialmente en presencia de humedad, formando así el elemento acetiluro de cobre, que es un compuesto altamente explosivo y extremadamente sensible a fricciones, golpes o chispas. Esta reacción puede ocurrir inclusive a temperatura ambiente y puede desencadenarse con la mínima cantidad de humedad. Por lo tanto, es importante evitar el contacto directo entre el acetileno con algún material que pueda tener como aleación el cobre. Por ejemplo, tuberías de cobre, herramientas de cobre u otros componentes con el mismo material. Recuerden siempre que tenemos que devolver los cilindros con sus válvulas cerradas y sobre todo con los capuchones de seguridad colocados para evitar se deterioren. Finalmente, todos los trabajadores deberán usar en todo momento sus equipos, sus EPPs, sus equipos de protección personal durante el proceso y ejecución de los trabajos de soldadura con oxiacetileno. Para mitigar los riesgos inherentes en la soldadura con oxiacetileno, es fundamental seguir todas las precauciones de seguridad recomendadas por el fabricante y todas las precauciones de seguridad expuestas en este procedimiento, así como recibir capacitaciones adecuadas en el manejo seguro de los equipos de soldadura con oxiacetileno. Esto incluye el uso de equipos de protección personal adecuados, la manipulación segura de gases, la ventilación adecuada de las áreas de trabajo y el conocimiento de todas las propiedades y riesgos asociados con los materiales utilizados durante este proceso de soldadura. Recuerden siempre, en casa los esperan. Muchas gracias.